Hay una familia en Fresno que entierra a alguien cada 9 años desde 1959. Y todos esos funerales ocurren exactamente a las 3 de la tarde con 47 minutos, sin importar dónde estén o qué año sea. No importa si alguien murió o no. El funeral ocurre de todas formas. Hoy vas a conocer esta historia y cada detalle te va a dejar pensando. Antes de empezar, deja tu like para que este canal siga creciendo. Suscríbete para no perderte ningún video nuevo y comenta desde qué país me estás viendo. Así puedo conocer mejor quién está del otro lado y crear contenido que realmente te interese. Dicho esto, sin más rodeos, que empiece la historia. Hay una familia en California que entierra personas que no han muerto y lo hacen cada 9 años como si fuera un reloj que nunca falla. Yo descubrí esto cuando empecé a investigar los registros del cementerio de Fresno y encontré algo que no tenía ningún sentido. En 2014, la familia Morales organizó un funeral completo con ataúd cerrado, flores, música fúnebre y todo lo que se espera en un entierro normal, pero nadie había muerto. Y cuando le pregunté a uno de los miembros de la familia por qué estaban allí, me miró con esa cara de resignación que solo alguien cansado de explicar lo inexplicable puede tener. El ataúd estaba cerrado y pesaba lo suficiente como para que 4 hombres lo cargaran con dificultad hasta la tumba que ya estaba cavada y esperando. El cementerio no solo permitió el entierro, sino que lo exigió, como si tuviera algún tipo de obligación legal de enterrar ese ataúd, aunque todos supieran que no había ningún cuerpo dentro. La familia estaba incómoda, mirándose entre sí con esa mezcla de vergüenza y miedo que surge cuando sabes que algo está mal, pero no puedes hacer nada para evitarlo. Cuando terminó el funeral y todos se fueron, me quedé mirando la tumba recién cubierta y pensé que tenía que haber una explicación, porque nada de lo que acababa de ver tenía sentido. Así que volví al cementerio días después y pedí ver los registros históricos de la familia Morales, y lo que encontré fue aún más extraño. Los funerales de esta familia se remontan a los años 1950, y desde entonces han enterrado a alguien cada 9 años exactos sin fallar nunca. Algunos de esos entierros tienen actas de defunción adjuntas con causas de muerte claramente especificadas, mientras que otros no tienen absolutamente nada más que el registro del entierro en sí. La familia se mudó varias veces a lo largo de las décadas. Primero vivieron en Los Ángeles, después en San Francisco, luego en Sacramento y finalmente terminaron en Fresno. Pero no importaba dónde estuvieran viviendo, porque cada 9 años el funeral ocurría de todas formas, como si algo o alguien estuviera llevando la cuenta del tiempo. En 1959 hubo un funeral, después en 1968, después en 1977, y así sucesivamente hasta llegar al 2014. Siempre 9 años exactos entre cada entierro, nunca 8, nunca 10. Siempre 9 como si fuera una regla que nadie puede romper. Hablé con algunos miembros de la familia que todavía viven en Fresno y me dijeron que han intentado detener los funerales muchas veces a lo largo de los años. Intentaron no presentarse, intentaron mudarse a otro país, intentaron ignorar las cartas del cementerio, pero nada de eso funcionó, porque el funeral siempre termina ocurriendo de todas maneras. Una de las mujeres de la familia me contó que cuando era niña, su madre le explicó que los funerales eran algo que simplemente tenían que aceptar, como aceptas que llueve o que sale el sol. Me dijo que creció sabiendo que cada 9 años su familia tendría que reunirse en un cementerio y enterrar un ataúd vacío, y que eso era tan normal para ella como celebrar la Navidad. Pero lo más extraño todavía estaba por venir, porque cuando empecé a investigar más a fondo, encontré cosas que no tienen ninguna explicación lógica. Fui al cementerio y busqué las lápidas de la familia Morales y encontré nombres de personas que, según los registros oficiales, están muertas y enterradas allí. Pero cuando busqué a esas mismas personas en otros registros, descubrí que algunas de ellas todavía están vivas y viviendo en diferentes partes de California. Hay una mujer llamada Rosa Morales que tiene una lápida con su nombre y una fecha de muerte de 1968, pero ella está viva y tiene 75 años. Fui a visitarla a su casa en Sacramento
Y ella me confirmó que sí, hay una lápida con su nombre en Fresno y que no tiene idea de por qué está allí. Me dijo que cuando tenía 20 años, su familia organizó un funeral y le dijeron que era para ella, aunque ella estaba perfectamente viva y sana. También encontré el caso contrario. Personas que fueron enterradas en el cementerio, pero que no aparecen en ningún árbol genealógico de la familia, ni en ningún registro oficial. Es como si la familia tuviera dos versiones de su propia historia. Una donde ciertas personas están vivas y otra donde están muertas. Pero lo que realmente me hizo darme cuenta de que algo sobrenatural estaba pasando fue cuando descubrí el detalle del horario. Todos los funerales de la familia Morales, absolutamente todos desde 1950 hasta 2014, ocurrieron exactamente a las 15 horas 47 minutos. No importa en qué ciudad estuvieran, no importa en qué uso horario, no importa si era verano o invierno, el funeral siempre comenzaba a las 15:47. Revisé los registros del cementerio de Los Ángeles del funeral de 1959 y allí está escrito claramente que el servicio comenzó a las 15:47. Después revisé los registros de San Francisco del funeral de 1977 y también dice 15:47. Y así con todos los demás funerales a lo largo de todas esas décadas, siempre el mismo horario exacto, como si estuviera programado por algo que está más allá del control humano. Le pregunté a uno de los empleados del cementerio si sabía por qué todos los funerales de esta familia ocurrían a esa hora específica, y me dijo que no tenía idea. Me dijo que cuando la familia llama para programar un funeral, siempre dicen que tiene que ser a las 15:47. Y cuando el cementerio pregunta por qué, la familia simplemente responde que así tiene que ser. Pero hay otro detalle igual de extraño que tiene que ver con el peso del ataúd. Porque todos los ataúdes de la familia Morales pesan exactamente 87 kilogramos. No importa si está vacío, no importa si tiene un cuerpo, no importa qué haya dentro, el peso siempre es el mismo. Los empleados del cementerio que han trabajado en estos entierros a lo largo de los años confirman que es algo que han notado, pero que nadie puede explicar. Un empleado que trabajó en el funeral de 1986 me contó que pesaron el ataúd antes de enterrarlo porque les pareció extraño y marcó exactamente 87 kilogramos. Después, en el funeral de 1995, otro empleado hizo lo mismo porque había escuchado la historia y el resultado fue idéntico. Y en el funeral de 2014, yo mismo estuve presente y vi cómo pesaron el ataúd delante de varios testigos y la balanza marcó 87 kilogramos exactos. Es como si el ataúd tuviera un peso propio que no cambia sin importar lo que pongan o no pongan dentro de él. Cuando la familia Morales intentó cancelar el funeral de 1995, el cementerio les presentó documentos que demostraban que el funeral ya había sido pagado y programado. Lo extraño es que esos documentos estaban fechados en 1970, 25 años antes de que el supuesto fallecido naciera. Los documentos tenían firmas, sellos oficiales, y todo estaba en perfecto orden legal, pero eran físicamente imposibles porque se referían a una persona que todavía no existía. La familia intentó impugnar los documentos, contrató abogados, presentó quejas ante las autoridades, pero nada funcionó porque técnicamente todo estaba correcto. Los abogados que revisaron el caso me dijeron que nunca habían visto algo así. Documentos legales perfectamente válidos que se referían a eventos futuros como si alguien pudiera ver el futuro. Y cada vez que se acerca un nuevo ciclo de 9 años, la familia recibe una carta del cementerio recordándoles la fecha y hora del próximo funeral. Esas cartas llegan exactamente un mes antes del funeral, siempre con la misma redacción formal que confirma el servicio para las 15:47. Los funerales siguen siempre el mismo patrón exacto. Comienzan con la misma canción, que es un himno antiguo que casi nadie conoce. Después viene la misma oración dicha por un sacerdote, que siempre es el mismo hombre o alguien que parece haberse entrenado específicamente para replicar cada palabra y cada gesto. El sacerdote que ofició el funeral de 2014 era el mismo que ofició el funeral de 2005,
y cuando le pregunté cómo es que conocía ese ritual tan específico, me dijo que lo aprendió del sacerdote anterior. Me contó que el sacerdote anterior, que murió en 2003, le dejó instrucciones escritas detalladas sobre cómo debía conducir exactamente los funerales de la familia Morales. Y ese sacerdote anterior, a su vez, había recibido las mismas instrucciones de otro sacerdote antes que él, como si hubiera una cadena ininterrumpida de sacerdotes pasándose este conocimiento. La familia intentó mudarse a México en 1984, pensando que si cruzaban la frontera y salían del país, el ciclo se rompería. Pero en 1986, cuando llegó el momento del siguiente funeral, el cementerio de Fresno los contactó en su nueva dirección en Guadalajara. Les dijeron que el funeral estaba programado y que necesitaban regresar. Y cuando la familia se negó, empezaron a llegar cartas cada vez más insistentes. Finalmente la familia regresó a California solo para el día del funeral. Y después intentaron volver a México, pero algo los hizo quedarse. Me dijeron que sentían que no podían irse, como si hubiera una fuerza invisible atándolos a este lugar y a este ciclo que no podían romper. Todo esto es extraño, pero lo que realmente cambió mi comprensión de esta historia fue cuando una de las nietas de la familia encontró algo escondido en el ático de la casa familiar. Era un diario viejo que había pertenecido a su abuela, una mujer que fue enterrada en el funeral de 1968, o al menos eso decían los registros. La nieta me mostró el diario y me dejó leerlo, y en las últimas páginas había una frase escrita una y otra vez, como si la abuela estuviera obsesionada con entender su significado. La frase decía: el funeral no es para los muertos, es para mantener a alguien enterrado. Esa frase estaba repetida al menos 20 veces en diferentes páginas del diario, siempre con la misma letra temblorosa, como si la abuela estuviera tratando de descifrar un misterio. No había ninguna explicación adicional sobre quién necesitaba mantenerse enterrado o por qué los funerales cumplían esa función. Pero en la página siguiente del diario había algo aún más perturbador: una lista de nombres escritos en orden cronológico. Todos los nombres comenzaban con la letra R: Rosa, Roberto, Rodrigo, Ramón, Raquel, Rafael, Renata. Al lado de cada nombre había una fecha, y cuando comparé esas fechas con los registros de los funerales, coincidían perfectamente. Rosa tenía la fecha de 1959, Roberto tenía 1968, Rodrigo tenía 1977 y así sucesivamente. Cada nombre en la lista había sido tachado con una línea gruesa de tinta negra, como si alguien estuviera marcando una lista de tareas completadas. Todos los nombres estaban tachados excepto el último de la lista, y ese nombre era Rodrigo Ríos, con una fecha al lado que decía 2023. 2023 sería exactamente 9 años después del último funeral que la familia había realizado en 2014. Le pregunté a la nieta si conocía a alguien llamado Rodrigo Ríos, y me dijo que nunca había escuchado ese nombre en su familia. Busqué en los registros familiares, en los árboles genealógicos, en todos los documentos que pude encontrar, pero no había ningún Rodrigo Ríos conectado con los Morales. Era como si ese nombre perteneciera a alguien completamente ajeno a la familia, pero de alguna manera estaba destinado a ser parte del próximo funeral. La nieta me preguntó si pensaba que debía advertirle a alguien, pero le dije que no sabía a quién, porque ni siquiera sabíamos si Rodrigo Ríos era una persona real. Pero algo en mi interior me decía que sí era real, y que de alguna manera su destino estaba conectado con esta familia y con estos funerales que ocurren cada 9 años. Le dije a la nieta que guardara el diario en un lugar seguro, porque sentía que era la única evidencia real que teníamos de que alguien en la familia había intentado entender lo que estaba pasando. El último funeral que documenté fue el de 2014, y yo estuve presente cuando ocurrió algo que nadie esperaba. El ataúd fue llevado a la tumba como siempre. Los hombres lo bajaron con cuerdas, y justo cuando estaba a medio camino, una de las cuerdas se rompió. El ataúd cayó de lado, golpeando contra la pared de la tumba, y la madera se partió dejando ver el interior. Todos se acercaron esperando ver un cuerpo, o tal vez nada, pero lo que había dentro era algo que nadie anticipó. No había cuerpo, solo papeles,
y cuando los sacaron y los examinaron descubrieron que era una acta de nacimiento. El acta estaba emitida en Arizona y el nombre que aparecía era Rodrigo Ríos, el mismo nombre que estaba en la lista del diario. Pero había algo más, una anotación escrita a mano en el margen del documento con letra antigua que decía: no digas el nombre completo. Nadie sabía qué significaba esa advertencia, ni por qué un acta de nacimiento de alguien llamado Rodrigo Ríos estaba dentro del ataúd de un funeral de la familia Morales. La familia se quedó allí parada mirando el acta sin saber qué hacer, y yo sentí que acababa de presenciar algo que conectaba esta historia con algo mucho más grande. Intenté investigar quién era Rodrigo Ríos, buscando en los registros de Arizona, pero no encontré nada que me ayudara a entender la conexión. Lo único que sé es que el próximo funeral de la familia Morales está programado para 2023, exactamente 9 años después del último. Y tengo la sensación de que cuando ese funeral ocurra, finalmente entenderemos por qué el nombre Rodrigo Ríos apareció dentro de ese ataúd con la advertencia de no decir su nombre completo. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber por qué esa advertencia decía no digas el nombre completo? Entonces mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.